Nosotros como jóvenes, para nosotros como líderes de jóvenes, para ellos como jóvenes es súper importante, fundamental tener un lugar que nos permita avanzar y nos permita crecer. Y acá en esta iglesia encontramos ese lugar. Tenemos pastores que nos permiten hacer estas locuras, que nos permiten tomarnos el culto completo, sin preguntarnos qué van a hacer. El pastor confía, los pastores nos respaldan. Tenemos una iglesia que viene acá, que agradece con nosotros, que disfruta con nosotros, que ama a los jóvenes. Y por eso, y mucho más, queremos hoy día nosotros agradecerles a ustedes. Y en especial, igual quisiera agradecer a todas las personas que están detrás de esto, porque esto es un día, pero detrás hay mucho trabajo. El otro día yo veía a mi red de mujeres, acá empezó una, empezaron dos, después tres, cuatro, y estaban todos después apoyando. Así que maridos, si llegaron tarde, nos pasaron a otro lugar, estaban aquí ayudándonos para poder hoy día recibirles con ese cuadro hermoso. También a Ángela agradecer que tras todo lo de multimedia está a cargo de ella y también dispuso su tiempo ayer para venir con nosotros. Esto ha sido un trabajo largo, son semanas que hemos estado reuniéndonos con estos jóvenes. Agradecer también el corazón, y sé que lo hacen de forma anónima, pero de Amanda, de su esposo, de Yasmín, que también sembraron esta semana para los jóvenes, y aunque lo hacen de forma anónima, yo hoy día le agradezco de forma pública. Gracias porque no saben lo que están, la semilla que están entregando a estos jóvenes. Es súper importante. Muchas veces no los vemos, pero sí, es muy importante. Agradecer también a los papás que están detrás de ellos, que los traen semana tras semana, que lo esperan, que tienen esa paciencia, que le decimos a las 6 terminamos, y hasta las 7 todavía no terminamos. A las mamás que vinieron ayer a limpiar esta iglesia para poder recibirle hoy día también con una iglesia limpia, con una casa limpia. Y por supuesto a nuestros jóvenes. Ay, hay muchas personas nuevas, pero si ustedes hubieran visto a estos jóvenes al principio, no hablaban nada. No hablaban, nosotros con el ministro le hablábamos, nada. Y hoy día hay que separarlos porque no se callan. Y ustedes los ven, como ellos se disponen para el Señor, y que aunque nos costó, nos sacaron canas verdes, y hoy día están aquí disfrutando de amar al Señor. Y todo esto no sería posible sin ellos. Aun cuando yo no les niego que en ellos hay vergüenza, hay temores, hay inseguridades, nos cuesta, nos ponen caras, pero aún así ellos están acá y entienden que lo más importante es amar y servir al Señor. Amén. Así que muchas gracias, jóvenes, les felicitamos porque amamos con el ministro ver el crecimiento que ustedes han tenido. Amén. Amén. Dicho esto, hoy nosotros hemos venido a compartir con ustedes un mensaje que trae amor, esperanza y restauración. Y se llama Otra Oportunidad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ahora o hemos necesitado en algún momento de nuestra vida otra oportunidad? Por ejemplo, en el amor. Otra oportunidad. Yo no les voy a contar porque es muy largo, pero sí necesité muchas oportunidades en algún momento. ¿Cuántas veces hemos metido las patas o nos hemos arrepentido, nos hemos dado cuenta que la embarramos y hemos necesitado esta otra oportunidad? ¿Cuánto hemos desaprovechado a veces una oportunidad que nunca más volvió? Hay cosas, situaciones o personas en nuestra vida que por más que nosotros queramos, que deseamos, que anhelamos, no vuelven nunca más. Y muchas veces nos pasamos la vida sufriendo por esa oportunidad, por esa única oportunidad que tuve y no la aproveché. Hay un proverbio chino que dice que hay 3 cosas que nunca vuelven. Y una de ellas es la oportunidad perdida. Pero yo quiero decirle hoy día, de parte de Dios, que echamos fuera todo proverbio chino, y el Señor dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y entendiendo esto, es que hoy queríamos compartir con ustedes una buena noticia. Y nosotros hemos venido a decirle, de parte de Dios, que Dios sí tiene otra oportunidad. Si yo les pregunto a ustedes,
¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué saben ustedes de esto? Muy bien, buenas nuevas. Significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero estas noticias son verdaderamente buenas cuando llegan a tiempo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos llega una noticia cuando ya no sirve? Cuando ya pasó la vieja. Yo pensaba y decía, a ver, y me acordé de una oportunidad de algo que no me pasó a mí, le pasó a una amiga, pero una vez pidió un vestido por Shein, era para un matrimonio. Pidió un vestido por Shein. Obviamente un matrimonio no lo tiene todos los días, era un vestido para un matrimonio y el vestido no llegó a tiempo, no llegó para el matrimonio. Fue el matrimonio y llegó al día siguiente. Ya no servía el vestido, porque no, ni modo que vaya a ir a comprar el pan con el vestido para el matrimonio. Entonces el vestido ya no servía, ya no era acorde al momento. Y muchas veces pasan que tenemos noticias que ya no nos sirven, ¿ya? Y esta oportunidad, nosotros les traemos esta buena nueva a tiempo. Creemos que el Señor habla en el tiempo perfecto. Y si alguien alguna vez llegó a este lugar pensando que ya no habían oportunidades para él, para ella, que la vida ya había terminado, que esta vida ya no tenía más oportunidades para nosotros, que ya había pasado nuestro tiempo, que ya había pasado la vieja con nosotros. Tal vez llegaste a este lugar pensando que Dios se había olvidado de ti y que ese Dios del que los demás disfrutan, de ese Dios en el que levantan las manos, que salta, que gritan como locos, ya no estaba y que se olvidó de ti. Y nosotros hoy día, como ya te adelantamos, te traemos esta buena noticia, y es que Dios sí tiene otra oportunidad para ti. Y para esto vamos a mirar hoy día la vida del profeta Elías. Y por cosas de la vida, de Dios, digo yo, sin pensarlo, sin quererlo, sin planearlo, supe que en el discipulado número 2 ya habían hablado de la vida de Elías. Así que están un poquito adelantados ya. Elías, para quienes no saben, como yo les decía, era un profeta de Dios. ¿Ya? Fue un hombre usado poderosamente por Dios, pero también fue un hombre que tuvo miedo, tuvo cansancio y tuvo momentos de profunda debilidad, así como usted, así como yo. Elías vivió en un tiempo difícil. Para variar, Israel se había apartado del Señor, hacía cosas que estaban en contra de Jehová, y había un rey, el rey Acab, que hacía lo malo delante de Jehová. Adoraban a otros dioses. Y había una mujer llamada Jezabel. ¿Qué hacía Jezabel? Iba por Israel matando a los profetas del Señor. En medio de este contexto, Dios levantó a Elías y lo mandó a confrontar esta idolatría y a llamar a Israel a volver al Dios verdadero. Un tiempo difícil, ya que Elías era el único profeta del Señor que quedaba. Y estaba en contra de 450 profetas que adoraban al Dios Baal y 400 que adoraban al Dios Acera. Una locura. Uno contra 850 profetas. Pero eso vamos a ir viendo hoy día cómo se desarrolla esta historia. Y el texto principal, lo encontramos en Primera de Reyes, capítulos 18, 19. Stop, les voy a decir algo. Nosotros ocupamos la versión NTV, ¿ya? Por si alguien está con Biblia y no le calza a lo mejor con la versión que tenemos casi todos, la Reina Valera, porque quisimos tener en un lenguaje más amigable para todos, ¿ya? Y, antes que nos juzguen, vamos a leer harto hoy día. Ya necesitamos que entendamos la historia. Entonces, para entender esta historia, porque vamos a ir desarrollando durante este tema, es que vamos a leer. Así que, como les decía, el texto principal está en Primera de Reyes, capítulos 18 y 19, y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice,
Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. Y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, pero luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el verdadero Dios. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Tendrán que gritar más fuerte», se mofaba. «Sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte». Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta. Ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: «Vengan acá». Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: «Llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña». Una vez que lo hicieron, les dijo: «Háganlo de nuevo». Cuando terminaron, les dijo: «Háganlo por tercera vez». Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Y a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti». Al instante, el fuego del Señor cayó sobre el cielo y consumió el toro,
la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a ellos, como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Es una historia larga, pero es importante que la conozcamos porque hoy día vamos a desarrollar estos momentos importantes en la vida de Elías. Y para el primer punto del día de hoy, tengo la bendición de invitar a este lugar a uno de nuestros jóvenes más nuevitos, y es el Maxi, así que lo recibimos con un aplauso. Amén. Bueno, mi punto un poquito más cortito, pero significativo. El punto se llama una gran victoria. Todo comienza con una gran victoria. La misma historia del profeta Elías cuando desafía a los profetas de Baal en el monte Carmelo. El pueblo estaba dividido, confundido y distante de Dios. Por eso Elías les dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Este libro está en Primera de Reyes 18:21. Ese día, Elías no estaba defendiendo su propio nombre, estaba defendiendo la gloria de Dios. Su oración fue clara: que el pueblo reconociera que Jehová era Dios y que Él volvía el corazón de ellos. Dios respondió con fuego, el sacrificio fue consumido y el pueblo cayó rostro en tierra y declaró: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Fue una victoria pública, poderosa y sobrenatural. Pero hay algo importante. Elías no ganó porque era fuerte en sí mismo. Elías ganó porque Dios estaba con él. La victoria no vino de su capacidad, sino del poder de Dios. Muchas veces, después de una gran victoria, podemos olvidar de dónde vino la fuerza. Podemos pensar que fuimos nosotros, fue nuestra inteligencia, quizá nuestro talento, nuestra valentía o nuestra espiritualidad. Pero no es así, porque toda victoria viene de Dios. Por eso agradézcanle. Si creen que los ha abandonado, no es así. Tienen que mantener firme su posición, porque siempre los esperará de brazos abiertos como el buen Padre que es con nosotros.
y les dará una nueva oportunidad. Ya va terminando ya. Es chiquitito. Ahora les quiero contar mi testimonio que yo quise agregar y es sobre mi familia. Mi familia, algunos de acá conocen cómo era mi familia. Mi familia estuvo a punto de quebrarse y fue difícil. Tuvimos que luchar harto. Discusiones todos los días. Perdón. Discusiones todos los días. Pelea, grito. Mi papá se iba, volvía. Pero Dios es grande. Con oración y con fe pudimos regresar y ahora estamos todos en la iglesia. Viene mi papá, mi mamá, mi hermana, mi sobrina. Estamos todos y adorándolo a Él. Por eso todos los domingos nos levantamos siendo fieles a Él. Porque Dios es grande. Dios ayuda. Tienen que creerlo. Por eso, ¿cómo no lo voy a agradecer? Si me ha dado tantas bendiciones. Ese es mi punto. Ahora, con el punto 2, viene Emilia Pino. Oli. Hoy día, sí. Quiero recordar que anteriormente Elías estuvo defendiendo la gloria de Dios. Fue una gran victoria, pero ocurre algo inesperado, y es que Jezabel amenazó a Elías, por lo cual el profeta que había derrotado a cientos de profetas falsos, ahora estaba corriendo por su vida. Ahora, en Primera de Reyes 19, de 3 al 4, ocurre lo siguiente. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Bérseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, el cual en la Biblia muchas veces el desierto representa un momento de dificultad y prueba. Se sentó bajo de un solitario al borde de Retamá, o un enebro, y pidió morirse, diciendo lo siguiente: «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados que ya murieron». Esto nos demuestra algo profundamente humano. Elías era un profeta, era un siervo de Dios, pero también nos presentó signos de un cuadro depresivo. Se cansó, se entristeció y llegó a pensar que ya no podía más con su vida. La Biblia no esconde la fragilidad del hombre y de la mujer de Dios, sino que simplemente nos demuestra una persona con sus debilidades, una persona imperfecta que sigue a un Dios perfecto. En Santiago 5:17 nos dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso también significa que Elías no era un superhombre. Él sentía como nosotros, comía, lloraba, dormía y múltiples cosas al igual que nosotros, ya que todos hemos vivido momentos en los que sentimos que ya no podemos más, de que por fuera, superficialmente, pareciera que está todo bien, pero por dentro estamos quebrados. Y yo, estudiando la historia de Elías, tuve un recuerdo de un momento de mi vida en el cual es una historia de una amiga. ¿Qué nombre podríamos ponerle? Ya, Pepita. Pepita me contó una vez que se deprimió demasiado, pero demasiado por un motivo en particular, el cual no voy a compartir porque... Pero se deprimió demasiado y la verdad es que yo tampoco sabía cómo ayudarla. Entonces, dentro de lo que yo pude, intenté aconsejarla y también le dije de que siguiera a Dios, de que orara y le contara a Dios el cómo se sentía. Uy. Pero actualmente Lupita ya se siente mucho mejor. Poco a poco está volviendo a hacer las cosas que le gustaban hacer y se puede notar mucho la presencia de Dios en su vida, ya que Dios le respondió y, como siempre, una vez más demostrándonos que Dios siempre es fiel con nosotros.
Ahora, volviendo a la historia original, la caída de Elías no fue el final de su historia. Y ahora yo quiero compartir quiero presentar el tercer punto, dándole la bienvenida al ministro Adolfo Muñoz. Amén. No sé si usted está tan contento como estoy yo. Es emocionante, es maravilloso. Gracias a ustedes también, iglesia, que abren las puertas, abren los brazos para que jóvenes también se puedan desarrollar. Porque en Dios siempre hay una nueva oportunidad. Por eso queríamos compartir con ustedes un mensaje de esperanza en esta mañana. No un mensaje teológico, sino que un mensaje de esperanza de un Dios que perdona, de un Dios que restaura y de un Dios que nos da nuevas oportunidades. Amén. Lo más hermoso de esta historia no es solamente que Elías tuvo una gran victoria, porque la tuvo, ¿cierto? Era un hombre poderoso. Imagínense una persona enfrentarse contra 850. No es tampoco lo más importante que Elías se cayó, así como nos hemos caído tal vez en algún momento usted y yo. ¿Cuántos de nosotros hemos caído alguna vez? ¿Cuántos hemos llegado nosotros en un punto de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no quiero más. Ya no puedo más con esto. Lo más hermoso es ver cómo Dios lo restaura. Y ese es el mensaje que queremos entregarles a ustedes. Hay un Dios de amor y un Dios de restauración. ¿Sabe qué? Cuando Elías se cayó, cuando Elías no quería vivir más, Dios no lo mira con desprecio, Dios no lo mira con condenación, tal cual lo mira a usted. Le mira con amor. No le mira para decirle, ¿sabes qué? Te equivocaste. ¿Sabes qué? No sirves más. Pudiste ver toda mi gloria, pudiste ver los milagros más grandes y aún así te equivocaste. No. Dios lo mira como te mira a ti, como me mira a mí, como un padre de amor que entrega una nueva oportunidad. Amén. Dios no te ha desechado tampoco. ¿Te equivocaste? Hay una nueva oportunidad para ti. Dios no le dice, después de todo lo que hice contigo, ¿cómo puedes tener miedo? Sino que Dios lo busca, Dios lo cuida. Y Dios comienza a levantarlo paso a paso. Paso a paso. Primero, Dios lo deja descansar. ¿Cuántos necesitan descansar? Levante su mano conmigo. ¿Cuántos han llegado al punto de decir, Señor, ya no puedo más? Dice el libro de Primera de Reyes 19:5, dice, entonces se acostó y durmió debajo de un árbol. ¿A cuántos de nosotros hemos necesitado una de estas siestecitas que nos reponen, ¿cierto? ¿Le ha pasado a usted que se duerme un ratito y despierta no sabiendo si sigue siendo el mismo día o ya pasó un par de días? Donde la fuerza ya no quedaba nada, en la pila, la batería no quedaba nada. Pero que tenemos esos momentos. Y Dios le entrega primero eso. Dios entiende que Elías está cansado. Dios ha visto tu cansancio, iglesia. Dios no mira de lejos eso. Y a veces lo único que te invita, que te llama, es a primero descansar. ¿Cómo descansamos en el Señor? ¿Cuántos tienen cargas? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen dificultades todos los días? ¿A cuántos no han tenido una buena semana esta semana? Amén. Dice el Señor que todas esas cargas que tú tienes, vengas y las pongas a sus pies. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo, dice el Señor, los voy a hacer descansar. Amén. Después, mi parte favorita, le dio de comer. Dice, mientras dormía, viene un ángel y le dijo, levántate y come. ¿A cuánto le gusta comer? Y dice que habían unos panes que estaban calientes en unas piedras y que bebió en agua. Y yo no sé si usted piensa lo mismo que yo, pero qué rico que tiene que haber estado ese pan calentito. Como el que nos hacía la mamá, como el que nos hacía el papá antes de salir a clase. ¿A ustedes le hacían eso o no? ¿Los amaban a ustedes o no? Antes de irse a clase, un pancito con mantequilla en la mañana. Debo decirle que hasta la universidad, hasta cuando iba a la universidad, mi papá todos los días, diga conmigo todos los días, antes de salir a la universidad, imagínense que era lo que estaba listo primero. Un pancito calentito, ahí con mantequilla, con margarina y con lo que hubiera. Eso es amor, ¿o no? ¿Cómo? Con queso y jamón, exactamente.
Entonces primero lo permite dormir, después le dice que puede comer. ¿A cuánto le gusta comer? Dios atendió primero su cansancio, su hambre, su agotamiento, antes de darle una nueva misión. Primero Dios lo alimentó entonces. Y luego viene el ángel por segunda vez, diga conmigo, segunda vez. Dice Primera de Reyes 19:7, léalo conmigo. Entonces el ángel del Señor regresó, mira, no vino solo una vez, ¿cuántas veces vino? Regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. Esa es mi frase favorita. Levántate, pero come un poco más. ¿Sabes por qué? Porque después de ese descanso, después de esa alimentación, hay una misión nueva de Dios para ti. Hay un propósito renovado para ti. No es solo descansar por descansar. No es solo comer por comer. Porque hay un viaje que todavía está por delante y es demasiado para ti si no te preparas. Tal vez estás cansado el día de hoy porque has decidido emprender este viaje largo sin antes detenerte en el Señor, descansar en Él y alimentarte de su palabra. ¿Estamos aquí? Entonces, antes de que el Señor te mande un nuevo viaje, a una nueva misión, a un nuevo propósito, tienes tú entonces que primero descansar en el Señor. No sirve si sigues tomando las cargas con tus propias fuerzas. ¿Se acuerda cuando pusimos al Maxi acá con todas las carteras o no? Y le pusimos todas las cargas. No sirve si tú quieres tomar tus cargas con tus propias fuerzas porque te vas a cansar. No sirve tratar de alimentarte solamente con las cosas que tú quieres. Necesitas descansar en el Señor y necesitas alimentarte de su palabra antes de llegar al nuevo propósito. Amén. Esa frase es una frase poderosa. Largo camino te resta, iglesia. En otras palabras, Dios le está diciendo, Elías, las cosas no terminan en tu caída. La historia no termina en tu pecado. La historia no termina en tu equivocación. Todavía tengo propósitos contigo. ¿Tenemos una iglesia que cree en propósitos de Dios con ella o no? Tu historia no acaba debajo del árbol. Tu historia no acaba con la depresión con la que has estado luchando por tanto tiempo. Hay propósito detrás de eso. Hay propósito detrás del dolor que has venido sintiendo. Hay propósito detrás de la tristeza que has venido arrastrando. Pero el Señor te dice primero, descansa en mí, aliméntate de mí, porque largo camino te resta. ¿Estamos acá? Todavía hay camino, todavía hay propósito. Hay una nueva oportunidad para ti. Luego Dios dice que lo llevó a un monte. ¿Sabe? Dios te lleva al desierto, pero también te lleva al monte. El desierto es el proceso, ¿no? ¿A cuánto le gusta el desierto? ¿Le gusta el desierto? Ok. El desierto es dolor, el desierto es... no crece nada en el desierto es mirar a los lados y ver solamente desolación. El desierto es sed, el desierto es cansancio, pero después del desierto, ¿qué es lo que viene? Dios te lleva a la montaña. Y no es cualquier montaña, Dios te lleva a la montaña de Oreb. Y allí le pregunta, dice el versículo 9, dice, allí llegó, ¿a dónde? Allí llegó, ¿dónde? Donde pasó la noche. ¿Alguien ha dormido alguna vez en una cueva o no? Me imagino que no tiene que ser muy cómodo. Me imagino que no es un hotel de lujo con 5 estrellas. Me imagino que al despertar no tiene un desayuno continental. Me imagino que en la cueva no tiene una cama king size, donde usted se da 3 vueltas y aún así todavía está en la cama. Me imagino que la cueva no tiene las batas y las toallas que en otras iglesias se llevan de los hoteles, porque en esta iglesia no, ¿cierto? En otras iglesias. Ojo que estarse robando los jabones, las toallas y las batas de los hoteles, ¿ok? Claro. Era una cueva sin comodidades y dice entonces que allí pasó la noche. Y aquí quiero pedirle que pongas un poquito de atención porque continúa la historia de una manera sobrenatural. ¿Sabes? En esa cueva pasa algo sobrenatural. Porque Elías conocía al Dios del fuego. Elías conocía al Dios del fuego que si oraba,
sabía que Dios iba a tomar la ofrenda y, como decía la historia, iba a consumir todo lo que estaba en el altar. Dios conocía al Dios del fuego. Dios conocía al Dios de milagros poderosos. Dios conocía al Dios de los efectos especiales de Hollywood. ¿Le parece fantástico que de la nada alguien está orando y descienda fuego del cielo y no solamente ese fuego sea un poquito, sino que consuma todo? ¿No es algo sobrenatural? ¿No es algo sorprendente? ¿No es algo que nos dejaría a nosotros con la boca abierta? Elías conocía a ese Dios. Elías conocía al Dios de lo sobrenatural, al Dios de los grandes efectos especiales, pero no había conocido al Dios del susurro. Yo le voy a leer una historia. No está ahí, no se preocupe. La historia dice que mientras estaba ahí de pie, el Señor pasó y un viento fuerte, impetuoso, azotó la montaña. Y la ráfaga, fue tan tremenda que las rocas se soltaron. Escúcheme muy bien. Pero el Señor no estaba ahí. Primero un viento fuerte, después vino un terremoto, diga conmigo, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. ¿Estaba en el viento fuerte el Señor? No. ¿Estaba el Señor en el terremoto? Y después de eso dice que vino un fuego, un gran incendio. Pero ¿sabe qué? El Señor no estaba en el incendio tampoco. Todos estos efectos especiales, un gran viento, un terremoto que remece todo, un fuego que quema todo, y Dios no está ahí. Pero dice entonces que después vino un suave susurro. Y allí Elías, cuando lo oyó, dice que cubrió su cara con su manto, y salió de la cueva y se paró en la cueva. A veces nosotros queremos encontrar a Dios en cosas sobrenaturales para nosotros, en cosas fantásticas, maravillosas, grandes milagros. ¿A quién no le gustaría estar en un velorio y de repente orar y que esa persona que estaba muerta se levante? Sobrenatural. ¿A quién no le gustaría estar orando y de repente, Señor, mándame $1 millón y un avión de repente va cayendo? Sobrenatural. Y a veces buscamos al Señor en esas cosas, en el fuego, en las grandes luces, en los terremotos, en el viento. Pero el Señor te está buscando para encontrarse contigo en un suave susurro. Un suave susurro. Y hay una palabra que tiene importancia. Dice entonces que el Señor le habla a Elías. Primera de Reyes 19:9, y le dice, y le vuelve a preguntar, 2 veces lo mismo le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo, Elías, en esta cueva escondido? ¿Qué está pasando contigo, Elías? ¿Qué haces aquí? Y sabe que yo quiero que usted entienda conmigo algo especial. Supongamos que está en la cueva donde yo soy Elías y estoy escondido. Y está el Señor conmigo. Y le dice, José Tomás, ven, hijo, por favor, venga. Supongamos que yo soy Dios, José Tomás es Elías. Si yo estoy cerca, ¿cómo le pregunto? ¿Qué haces aquí o qué haces allá? ¿Qué haces aquí, cierto? Porque si yo estuviera lejos y yo fuera Dios y José Tomás estuviera ahí, le diría, ¿qué haces allá, hijo? Pero ¿sabes qué? Dios en tu peor momento, Dios en la cueva contigo, gracias, hijo. Dios es en el momento más bajo, no te mira de lejos. Dios estaba en la cueva con Elías. Dios estaba ahí en el momento más complicado. Ese es el tipo de Dios que queremos decirte, iglesia, que existe. No un Dios que te mira de lejos, no un Dios que te mira con desprecio, no un Dios que es ajeno a tus problemas, a tus necesidades y a tu dolor. Es un Dios que está contigo en tu cueva. Amén. Y Elías responde y sigue respondiendo desde la herida. ¿Sabe qué? Elías no solamente tenía miedo, Elías estaba enojado. Primera de Reyes 19:10 dice, he servido con gran celo al Señor Todopoderoso. Señor, todo lo que me pediste lo he hecho. Pero el pueblo de Israel, tu pueblo, ha roto el pacto contigo. Derribó tus altares.
mató a cada uno de tus profetas. Y yo, diga conmigo, yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías no solamente tenía miedo. Elías no solamente estaba cansado. Elías probablemente no solamente tenía depresión. Elías sentía que no había esperanza. Sentía que era el único que quedaba. Elías se sentía solo. Pero Dios le muestra que no estaba solo. Primero, diciéndole, yo estoy contigo, ¿qué haces aquí? Estoy contigo. Pero más adelante va y le dice, hay 7,000, diga conmigo, 7,000. 7,000 hombres más que no han doblado su rodilla ante Baal. Primera de Reyes 19, 18. Sin embargo, dice, perseveraré a otros, dígalo con ganas, a otros quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. No estás solo, hermano mío, hermana mía, no estás sola en tu camino, en tu lucha diaria. Yo sé que se ve así. A veces somos los únicos en la familia que estamos tratando de servir y se vuelve complicado. Y uno trata de ir a la iglesia, ¿vaya a ir otra vez el domingo, vaya? ¿Y tu familia? No le importó el lunes, no le importó el martes, no le importó el miércoles, no le importó ningún día, pero el domingo un ratito, ahí sí le importa estar con la familia. A veces se vuelve complicado, porque nos sentimos solos, pero quiero decirte de parte del Señor, que no estás solo. Primero, Dios está conmigo, diga, Dios está conmigo, aún en mi momento más triste, aún en mi cueva está conmigo. Y hay, no 7,000, hay miles y millones de personas más que están viviendo, están luchando, están sufriendo y están recibiendo al Señor en sus corazones. No estás solo, iglesia. Dios está preparando y está levantando a hombres y mujeres para que te acompañen a servir. Amén. Y cuando caemos en la tristeza nos hace ver la realidad de forma incompleta. Pensamos, yo estoy solo, nadie me entiende, Dios se olvidó de mí, ya no hay nada más que hacer. Pero Dios nos recuerda que más allá de nuestra emoción, Dios siempre tiene la última palabra. La última palabra siempre viene de Dios. Y entonces dice la historia que después lo restaura. Y Dios le entrega nuevamente un propósito. Primera de Reyes 19:15 dice, ve y vuelve por tu camino. Hay una nueva aventura, hay una nueva oportunidad para ti. Dios no solo lo levanta para que se sienta mejor, lo levanta para que siga caminando en un propósito y un propósito eterno. Amén. Todos aquí hemos sufrido caídas dolorosas. Todos sabemos que antes de que caiga viene una gran victoria. Antes de la caída viene una gran victoria. Y eso tal vez nubla nuestro entendimiento. Pero sucede que esa caída muchas veces tiene que ver con un problema de posición. Diga conmigo posición, ubicación. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, ubícate con el Señor. Vamos a tomar un ejemplo cortito. ¿Cuántos conocen a David? Amén. ¿Qué es lo que hizo David más importante en su vida? Mató a Goliat. Todo el mundo dice eso. Lo mismo. David mató a Goliat. Una tremenda victoria, ¿o no? Porque como bien decía el Maxi, todo comienza con una gran victoria. Pero dice la Biblia un poquito más adelante que después de esa gran victoria donde David derrota a Goliat, David sabía que esa victoria venía del Señor, pero años después, cuando fue rey, tuvo un problema de posición, como les decía, de ubicación. ¿Sí? La Biblia dice que en 2 de Samuel, que cuando David tenía que estar luchando con su pueblo, en la guerra, en la batalla, David estaba ubicado, estaba posicionado en el lugar incorrecto. Mientras debía estar luchando, estaba en palacio. Dice 2 de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, aquí estamos con David, que en los tiempos en que los reyes salen a la guerra, David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. El pueblo luchando y David descansando en el palacio. Un problema de ubicación. Este era el tiempo en los que los reyes salían a la guerra, pero David se quedó ahí en palacio. No estaba donde Dios lo había mandado. No estaba donde tenía que estar. Se posicionó en la comodidad del trono,
mientras sus hombres estaban en el campo de batalla. ¿Estamos aquí? Y dice entonces que desde la azotea, desde la terraza ahí en el Holiday Inn, en el palacio, en la hamaca, mientras se mecía ahí y mientras le echaban vientecito con unas palmeras, desde la azotea dice que empezó a ver algo que no tenía que ver. Apareció en el palacio, se encontró con alguien y era Betsabé, la linda Betsabé. Entonces, Betsabé, y aquí yo creo que entendamos algo, muchas veces las mujeres, ¡ay, Betsabé tentó al rey David porque quería los beneficios del palacio! No fue así. Betsabé lo que estaba haciendo era cumplir un ritual de purificación. Betsabé sí se estaba bañando, pero el ritual judío decía que cuando ella terminaba su periodo menstrual, tenía que cumplir un ritual de purificación, tenía que estarse bañando. No era problema de Betsabé. La culpa no era de Betsabé. La culpa era de David, que mientras tenía que estar en la guerra, ¿estaba dónde? Sapeando. Un problema de posición, un problema de ubicación. El pecado de David fue que desde su posición de poder y de autoridad tomó lo que no le correspondía. David cayó en pecado, intentó encubrir su pecado y terminó enviando la muerte al esposo de Betsabé, porque Betsabé quedó embarazada, trataron de encubrirlo. Y como no funcionó, mandaron a Urías, el heteo, el esposo de Betsabé, a la muerte. Estaba como para caso cerrado la cosa, ¿no? Buena teleserie. Pero ¿por qué hablamos de David? No para que tomamos distancia de David, sino para que entendamos que David, que Elías y cada hombre mencionado en la Biblia es igual a usted y a mí. Se equivocaron, cayeron, pecaron. ¿Cuántos pecadores hay en este lugar? Todos, ¿o no? Pero no le estoy hablando de David para que usted le entre rabia contra David. Estoy hablando de David para hacer una distinción. La primera, dos importantes. Primera, todos pecamos, dice el libro de Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos habíamos fallado. Todos hemos estado en la posición incorrecta. Todos hemos mirado donde no debíamos mirar. Todos hemos tomado decisiones que nos alejaron de Dios en un punto. Pero la segunda, y esta es más importante, es más grande, y es que en Cristo hay una nueva oportunidad. Mientras estemos vivos, mientras tengamos nuestro último aliento de vida, dígale a la persona que tiene a su lado, hay una nueva oportunidad. Mientras estemos vivos, hay una nueva oportunidad. ¿Sabe cuál es el problema? No sabemos cuánto rato más tenemos de vida. Así que pongámonos a cuentas en esta mañana con el Señor. Dice el libro de Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, está diciendo el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la otra oportunidad. David cayó pero se arrepintió. El Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que hace Dios. No solo perdona, también te restaura. Pero la mayor muestra de oportunidad, la mayor muestra de amor, no está en Elías, no está en David, sino que está en Cristo. David aprovechó su trono para aprovecharse de la situación, pero Cristo hizo todo lo contrario. David tuvo un problema de posición, se aferró al privilegio del palacio cuando debía estar en el campo de batalla, pero Cristo hizo todo lo contrario. Él no se aferró a su posición de gloria, sino que se humilló para venir a morir por nosotros. Lea esto conmigo, ya voy a estar terminando. Libro de Filipenses 2 del 5 al 7. Es poderoso. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que también hubo en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo es Dios. Jesucristo tenía toda la oportunidad para aferrarse a su trono, para aferrarse a su gloria y mirarnos de lejos. Y como habíamos pecado, nosotros merecíamos la muerte, pero de manera contraria. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se quedó con la gloria del trono, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo, de siervo, de hombre, haciéndose semejante a nosotros.
¿Sabes qué? Cristo bajó del trono de gloria y se hizo hombre por nosotros. Cristo caminó entre nosotros. Cristo sintió hambre, Cristo sintió sed, Cristo sintió cansancio, dolor, rechazo, tentación, en todo. Dice el libro de Hebreos 4, dice, porque no tenemos en Cristo un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabe por qué vino Cristo a morir? ¿Y por qué se hizo hombre? Porque necesitaba entender lo que era ser una persona igual que usted y yo. No podía compadecerse si no sabía lo que era ser humano. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo puede compadecerse de nosotros porque conoce nuestra debilidad. Porque no solo vino a entendernos, Cristo vino a salvarnos. El libro de Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, Cristo. Por eso tenemos una nueva oportunidad. No porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho todo bien, porque no lo hemos hecho todo bien. Tenemos otra oportunidad porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, ¿cuántas criaturas hay acá? ¿Somos criaturas nuevas o somos cosas viejas? Las cosas viejas, he aquí todas, hechas nuevas. Póngase de pie, por favor, con esto voy a terminar. Sé que me extendí un poquito, pero era necesario. Quiero compartir con ustedes algo que me pasó en la semana. Les dije, cuando les digo que no fue una semana fácil, es verdad. Tuve varias dificultades complicadas. Contenten ahí el iPhone que está sonando, por favor. Amén. Gracias. Fue una semana complicada, una semana compleja, en la que yo le pedí una respuesta al Señor. Estaba con varios problemas en mi trabajo. Ustedes saben, hace un tiempo les comenté que asumí una nueva responsabilidad en una jefatura. Y la verdad es que sería fácil de aquí decirles, sí, ha salido todo bien. No ha sido fácil, ha sido complejo. Pero la historia no se ha acabado aún. Amén. Entonces, en medio de esa dificultad, yo le dije, Señor, necesito una respuesta tuya. Y por esas cosas del Espíritu Santo, los que me conocen saben que yo estoy y de repente salgo nomás en esos impulsos que a veces uno tiene. Estaba en la oficina y de repente salí y necesitaba conversar con el Señor, necesitaba orar, decía, Señor, necesito que me hables, necesito una respuesta tuya, yo no puedo solo. Si tú me pusiste acá, necesito que me respondas. Entonces salí para tomar aire, salí para orar. Y por alguna razón iba hacia la dirección surponiente, digamos. Y por algo dije, no, voy a ir para este lado mejor. Me fui para acá, cosas del Espíritu. Y de repente a lo lejos escucho música, un guitarreo. Como a mí me gusta la música, dije, ok, me voy a distender un poquito. Llego a ese lugar. Y había justo una intervención de una iglesia. Personas adorando al Señor. Me quedé ahí algunos minutos y yo le decía, Señor, yo necesito que tú me hables. Yo necesito una respuesta tuya. Te necesito a ti, Señor. Y luego de una canción, una persona brasileña se pone a predicar un mensaje muy, muy simple. 5 minutos de mensaje. En portugués y le traducían, por supuesto. Y el Señor me respondió. Me dijo, en el mismo lugar donde te hirieron, Dios te va a usar para sanar a otros. ¿Sabe? Cuando yo entendí esa simple frase, algo en mí cambió. El chip cambió, la mente cambió. Y le dije, Señor, gracias porque esta es la respuesta que yo necesitaba. Ustedes no lo saben, mi esposa no lo sabe. Nadie lo sabe en realidad. Pero yo incluso estaba pensando en renunciar porque no lo estaba pasando bien. Pero después de esa respuesta del Señor, inmediatamente hubo un cambio de chip. Y si el Señor me tiene en ese lugar, aunque sea difícil, aunque me hayan herido, Dios me va a usar para sanar a otras personas. Esta palabra también es para ti. ¿Y sabe qué? Termina de esta manera la historia de Elías. Volvemos a Elías.
Elías sale corriendo de ese lugar, sale corriendo de Jezabel porque tenía miedo de morir. Y esa era su herida. Tenía miedo de morir. Pero la historia termina con Elías de una manera sobrenatural. Elías nunca conoció la muerte. Nunca. A diferencia de usted y yo, que vamos a morir, que nos va a tocar a todos pasar al lugar de descanso eterno, dice la Biblia que Elías fue arrebatado en carros de fuego. Y ese lugar, esa herida que él tenía, ese miedo de morir, nos sirve ahora como recompensa, nos sirve ahora como motivación, como esperanza, de que donde fuimos heridos, Dios nos va a tomar para hacer sanidad en otros. Amén. Así que vamos a orar, porque entendemos que en Dios tenemos nuevas oportunidades. ¿Quién levanta su mano si usted necesita una nueva oportunidad en el Señor? Amén. Pastor, ¿le parece si oramos? Oramos entonces en este lugar. Quiero que entiendas esto.